Ahora vamos a ver un algoritmo para diagnosticar la etiología de la causa de la hiponatremia. Ya esto lo vimos en videos anteriores por separado, dependiendo de si la hiponatremia es una hiponatremia hipotónica, hipertónica o isotónica. Eso lo vimos en videos anteriores, ahorita es como un video en conjunto, ya puesto en forma algorítmica. Entonces, la hiponatremia principalmente la vamos a clasificar primero por la osmolaridad del plasma. También nos va a importar la fracción de excreción del sodio, la osmolaridad de la orina y el volumen en el espacio extracelular. Entonces, la hiponatremia primero la dividimos en una hiponatremia isotónica, hiponatremia hipotónica, hiponatremia hipertónica. Voy a borrar aquí. Hiponatremia hipertónica. Ahora vamos a recordar cómo se calcula la osmolaridad del plasma. La osmolaridad del plasma es igual a 2 por la concentración del sodio más la concentración de la glucosa dividida entre 18 más la concentración del nitrógeno ureico dividido entre 2.8. Y lo normal es que esto sea entre 285 y 295 miliosmoles. Entonces, una hiponatremia es cuando la concentración de sodio es menos de 135 miliequivalentes por litro. Isotónica es que la osmolaridad del plasma es de 285 a 295 miliosmoles. Hipotónica es que la osmolaridad del plasma es menos de 280 miliosmoles. Hipertónica es que la osmolaridad del plasma es más de 295 miliosmoles. Ahora, siguiente clasificación es para la hipotónica. Es cuál es el estado del volumen en el espacio extracelular. Entonces, esta la vamos a dividir en una hiponatremia hipotónica hipovolémica, hiponatremia hipotónica isovolémica y en una hiponatremia hipotónica hipervolémica. Entonces, seguimos con estas que no tienen más, digamos, clasificación. Cuando tenemos una hiponatremia isotónica, lo siguiente que hacemos es evaluar la cantidad de lípidos y la cantidad de proteína. Aquí pensando que la razón de la hiponatremia isotónica es que el paciente tiene hiperlipidemia o que el paciente tiene hiperproteinemia o que el paciente tiene manitol. En la hiponatremia hipertónica, lo siguiente que hacemos es básicamente medir la glucosa, pensando en que la causa de la hiponatremia hipertónica es hiperglucemia, que es la principal causa, pero también puede ser por manitol, también puede ser por pacientes que se les dio material de contraste, principalmente para estudios de imagen, o cualquier otro osmol que estemos teniendo en la sangre. Entonces aquí evaluamos lípidos, proteína, aquí evaluamos glucosa principalmente. Ahora vamos cuando es una hiponatremia hipotónica. Entonces aquí hay que evaluar cuál es el volumen extracelular. Entonces, volumen extracelular. Si el volumen extracelular está disminuido, tenemos una hipovolemia. Los siguientes lo vamos a clasificar dependiendo de la fracción de excreción del sodio. Entonces recordemos que la fracción de excreción del sodio es igual a la cantidad de sodio excretado en la orina entre la cantidad de sodio filtrado en la nefrona. Y lo normal es que esto sea menos de 1%. Aquí dividimos la hiponatremia hipotónica hipovolémica en
si la fracción de excreción de sodio es menos de 1% o si es más de 2%. Si es menos de 1%, estamos pensando en que el paciente tiene trastornos gastrointestinales, como es vómito, diarrea o succión gástrica, o sea, procedimientos o patologías de tracto gastrointestinal que cursan con esto, y por esta razón el paciente está perdiendo sodio, y también está perdiendo líquidos, también está perdiendo agua. Solo que aquí pierde más sodio del líquido que pierde, y por eso es la hiponatremia, porque pierde más sodio que los líquidos que pierde. También puede ser por pérdida por la piel, o sea, por quemadas, o por sudoración, o por fibrosis quística. Cuando tenemos una hiponatremia hipotónica, hipovolémica, con fracción de excreción de sodio de más de 2%, entonces aquí estamos pensando en pacientes que tienen obstrucción del tracto urinario, pacientes que consumen o que toman diuréticos, pacientes que tienen bicarbonaturia, como son pacientes con acidosis tubular renal o pacientes con alcalosis metabólica o pacientes con enfermedad de Addison, o digamos insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Cuando estamos hablando de la hipervolémica, entonces hiponatremia hipotónica hipervolémica, aquí igual la siguiente clasificación es dependiendo de la fracción de excreción de sodio. Entonces ya voy a borrar esto. Fracción de excreción de sodio. Aquí esta es hipervolémica, y lo siguiente que hacemos es evaluar la fracción de excreción de sodio. La fracción de excreción de sodio puede ser más de 2% o puede ser menos del 1%. Si es menos de 1%, entonces pensamos en falla cardíaca congestiva, en síndrome nefrótico o en cirrosis que termina en ascitis, o sea, las patologías que se llaman patologías de formación de tercer espacio, con formación de tercer espacio. Luego, cuando es hiponatremia hipotónica hipervolémica, con fracción de excreción de sodio de más de 2%, entonces pensamos en pacientes que tienen falla renal aguda o falla renal crónica. En el caso de la falla renal crónica, la razón por la cual el paciente está teniendo la hiponatremia es porque, como están fallando los riñones, el paciente, o sea, consume agua, pero ya no la puede tirar. Entonces, básicamente se está quedando con líquido y no está tirando el agua, y entonces se diluye el sodio. Y la otra es la hiponatremia hipotónica isovolémica. Esta la diferenciamos con la osmolaridad de la orina. La osmolaridad de la orina, lo normal es que sea más de 100 miliosmoles, que generalmente es más de 300 miliosmoles. La máxima capacidad de concentrar la orina es 500 o un poco más miliosmoles de la orina. Entonces aquí la isovolémica la dividimos en cuando la osmolaridad de la orina es más de 100 miliosmoles, generalmente más de 300, o cuando la osmolaridad de la orina es menos de 100 miliosmoles. Cuando es más de 100 miliosmoles, entonces pensamos en pacientes que tienen síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, o pacientes que tienen hipotiroidismo, o pacientes que tienen hipocortisolismo. Cuando
la osmolaridad de la orina es menos de 100, entonces pensamos en pacientes que consumen cerveza, potomanía, o pacientes que tienen polidipsia primaria. Y así está el algoritmo. Entonces, para el diagnóstico de la etiología de hiponatremia, lo vamos a dividir primero en la osmolaridad del plasma, que es isotónico, hipotónico o hipertónico. 285 a 195 es lo normal, menor o mayor. Luego, para la isotónica evaluamos lípidos, proteína. Esto puede ser hiperlipidemia, hiperproteinemia o manitol. Esta, la hiponatremia isotónica o la hiponatremia hipertónica, que principalmente se va a dar por aumento de glucosa. Esta es la que se llama pseudo hiponatremia. Esta. También esta puede ser la pseudohiponatremia, la que es por hiperlipidemia, que la vimos en videos anteriores. Luego la hiponatremia hipotónica, esta la dividimos en el estado del volumen extracelular, hipovolémico, isovolémico o hipervolémico. La hipovolémica y la hipervolémica, la siguiente clasificación es dependiendo de la fracción de excreción de sodio. En la hipovolémica, si la fracción de excreción de sodio es menos del 1%, pensamos en vómito, diarrea, succión gástrica, quemadas, fibrosis quística o sudoración. Si la fracción de excreción de sodio es más de 2, pensamos en obstrucción de tracto urinario, diuréticos, bicarbonaturia, como es ácido tubular renal o alcalosis metabólica, o enfermedad de Addison. Si es una hiponatremia hipotónica hipervolémica con fracción de excreción de menos de 1%, pensamos en falla cardíaca congestiva, síndrome nefrótico o cirrosis. O si la fracción de excreción de sodio es más de 2%, pensamos en falla renal aguda o falla renal crónica. Y si es hiponatremia hipotónica isovolémica, la siguiente clasificación es dependiendo de la osmolaridad de la orina. Si la osmolaridad de la orina es más de 100, que generalmente va a ser más de 300, pensamos en síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, hipotiroidismo, hipocortisolismo. O si es menos de 100 miliosmoles, pensamos en pacientes que consumen cerveza o en polidipsia primaria. Y otra vez, ahí está el algoritmo.